En este vídeo vamos a hablar de las estrategias de marketing que lo van a petar en 2026. Cada año hacemos este vídeo en el que repasamos lo que ha pasado en el año a nivel de marketing y también predecimos lo que va a pasar a futuro. Y la primera tendencia que veo que va a suceder y ya está sucediendo tiene que ver con la inteligencia artificial. Y tengo que decirte que en 2025 aquí en este canal hicimos una predicción que tenía que ver con la saturación de los contenidos de IA. Es más, pusimos el caso de Fiverr y cómo estaba usando la inteligencia artificial de una forma distinta. Y este año ya hemos visto cómo se ha cumplido esa tendencia de 2025. Dos casos me han sorprendido bastante. El primero es que Coca-Cola ha creado un anuncio íntegro con inteligencia artificial, todo con IA, y ha tenido un rechazo masivo. El segundo ha sido McDonald's, que también ha creado un anuncio solo con inteligencia artificial y también ha tenido un gran rechazo. Y luego vemos cosas como que Apple ha hecho dos anuncios, ¿vale? Uno que tiene que ver con títeres, como una persona que va grabando la Navidad, está como el entorno con nieve y empiezan a salir títeres realistas y encima enseñan el making of y te das cuenta que son títeres de verdad. O sea, el realismo, Apple ha apostado por puro realismo y ha hecho dos anuncios, uno el de los títeres y otro que tiene que ver con una especie de logo de cristal que han puesto muy artesanal todo. Y estos dos anuncios han tenido una acogida brutal. Tenemos que entender que ahora mismo en la inteligencia artificial es algo que está saturando. Los contenidos, recordemos que se rigen por la oferta y la demanda. Cuando cualquier chaval desde su casa puede inundar las redes sociales de contenido generado por IA, eso hace que, porque hay mucha oferta, la gente se sature y ya lo perciba como de bajo valor. Y cuando una gran marca como Coca-Cola o McDonald's crea estos anuncios ellos mismos con IA, la sensación que te da es que están recortando en gastos. O sea, ya es suficiente que me vendas como para que encima me vendas bajando tú el coste. Esfuérzate un poco, es lo que están pensando. Y yo creo que la inteligencia artificial para el tema del marketing se va a meter por todas las estructuras, en estrategia, en pensar guiones, en ser más creativos, pero a la hora de crear estos anuncios, sobre todo si eres una gran marca, estamos viendo un gran rechazo a la IA por este concepto de la oferta y la demanda. Por lo que yo creo que en 2026 las marcas que van a ganar a nivel de creación de campañas de marketing van a ser las que inviertan en que parezca lo más real posible. Fijémonos que la gente cuando ya percibe y huele que esto es IA, mal. En este mismo canal muchos me habéis dicho que pensabais que yo era un avatar. Y eso seguramente en vuestra cabeza pensabais que, oye, qué poco te estás esforzando, Euge. O sea, no me estás ni explicando tú los conceptos. Has puesto aquí un avatar, has hecho 4 prompts. Eso ya hay muchos que lo están haciendo. ¿Por qué te voy a seguir a ti? Cuando nada más lejos de la realidad. Aquí he estado yo dando el callo todas las semanas. Pero si tú estás pensando en estrategia de marketing, piensa en la IA, utilizarlo para el backend, para tus guiones, para tus procesos, para tú ser más creativo, para tú poder generar mejores campañas y a la hora de hacer algo público, si puedes utilizar el realismo y algo que se note que ha llevado trabajo, mejor. Creo que eso va a ser una tendencia bastante fuerte. Otra cosa es que quieras hacer, y ahora vamos a la siguiente estrategia, ¿vale? Esta es la primera, pero otra cosa es que tú decidas que los típicos anuncios de batería, es decir, los anuncios que, por ejemplo, haces 100 de un producto, ¿no? Imaginémonos que estamos vendiendo este bolígrafo y quieres cambiar el entorno, bueno, este bolígrafo, este rotulador, y quieres tener en una sesión de fotos muchísimos escenarios distintos. Eso es diferente. No estás delegando el creativo entero a la IA. Estás delegando únicamente las modificaciones. Si tu producto lo estás enseñando, imaginémonos que vendes un café y haces una sesión de fotos potente y realista, puedes cambiar, por ejemplo, la parte de atrás, el escenario, el modelo que lo está enseñando. Esto, por ejemplo, en North Planner, nuestra marca de agendas y de productividad, lo hacemos mucho. Hacemos una sesión de fotos ya pensando en cómo la IA nos va a ayudar a potenciar ese contenido. Pero de delegar el creativo entero a la IA, esto todavía lo veo más complejo. Para mí tiene que ver con un híbrido, que te ayude con el backend, que te ayude a modificar estructuras que ya has creado, y si haces creativos enteros con IA, piensa que hay mucho rechazo. Otra cosa que podrían haber hecho Coca-Cola o McDonald's es que lo que podrían haber dicho es, oye, como esto es una tecnología que empodera al usuario, vamos a poner un premio de 20.000 euros, 50.000 euros al mejor vídeo hecho con IA sobre nuestra marca. Eso hubiera sido distinto, porque empoderas
a toda esa gente que ahora mismo está usando la IA en sus casas, son ellos mismos quienes te están creando el anuncio con una recompensa clara, son ellos quienes te inundan las redes sociales de brand awareness de tu marca, estás llegando a un público que sí que son los early adopters de la inteligencia artificial y no eres tú el que quedas como un tacaño siendo la propia marca quien se ha ahorrado esos millones de euros creando el anuncio de Navidad de Coca-Cola haciéndolo con inteligencia artificial. Y hablando de inteligencia artificial, vamos ahora con la tendencia número 3 y tiene que ver con el SEO en buscadores de IA o en buscadores de IA o en modelos de IA. Por ejemplo, SEO en ChatGPT, SEO en Gemini, etc. Tengo que contarte una historia y es que este año pasado muchos profesionales de los que he encontrado los he encontrado con ChatGPT. Yo ya no busco a través de Google. Yo lo que voy a ChatGPT y le digo, oye ChatGPT, estoy buscando a alguien que me ayude con la voz. Hace poco encontré una logopeda que me ayuda a pronunciar mejor, me ayuda para que esté más rato hablando. Y cuando hablé con ella le dije, oye, que sepas que te he encontrado por ChatGPT. Es decir, es muy importante que optimices tu web no solamente para que te encuentren en internet, sino para que te encuentren los buscadores. ¿Qué es lo que hace distinto ChatGPT o los modelos de IA de un buscador normal y corriente? No hay tantas diferencias, pero lo que sí que quiere ChatGPT es la información al grano, resolviendo lo que ese usuario ha preguntado. Eso y autoridad. La autoridad es más difícil de conseguir, es básicamente haciendo diferentes enlaces con otras páginas de autoridad, lo que muchos que ya os dedicáis al SEO y seguramente sabéis más que yo, ya estáis haciendo. Pero sí que me he dado cuenta que ChatGPT, como es una IA, no necesita que hagas un post muy largo en tu web explicando y haciendo que el usuario se quede y se enganche. Quiere soluciones rápidas a preguntas que ha hecho el usuario. Esto es súper importante. Optimiza tu web para que sea algo fácil de encontrar con buscadores. Yo no soy experto en esto, pero sí que he visto que es una tendencia súper clara. Busca personas, expertos, agencias que te ayuden a posicionar en modelos de lenguaje. Súper importante para este 2026. La cuarta tendencia tiene que ver con la potencia de los algoritmos. Los algoritmos, no sé si te has dado cuenta, y esto es una cosa que yo he ido hablando muchísimo tiempo, ya no funcionan por seguidores. O sea, tú te suscribes a un canal y es casi irrelevante, es una señal más, es como darle un like a un vídeo. ¿Por qué? Porque TikTok ha hecho mucho daño y ha hecho que el resto de plataformas cambien su forma de enseñarte contenido. Antes te enseñaban contenido a la gente que te había suscrito, de tus amigos y familiares, pero si viene una plataforma y está dispuesta a enseñarte el mejor contenido posible porque te conoce mejor que nadie, las demás plataformas han tenido que competir haciendo exactamente lo mismo. No sé si te has dado cuenta, pero en YouTube da igual a que estés suscrito. Si esa semana te ha apetecido ver más vídeos de un videojuego concreto, tu feed entero se va a llenar de ese videojuego. Si ahora te ha dado por el fitness, todo tu algoritmo te estará enseñando cosas de fitness o de cocina o del gusto que te esté gustando en ese momento. Por lo tanto, para los que nos dedicamos al marketing, ¿qué nos puede dar esto de información? El contenido de nicho está en alza. Es decir, no hace falta que juegues a lo mainstream para poder llegar a tus potenciales clientes. Antes yo era muy de decir constantemente, y en este canal también seguramente estarás viendo esta transición de tocar un tema muy mainstream para llevártelo luego a tu nicho. Y eso de vez en cuando puede funcionar. ¿Qué quiero decir por esto? Pues imaginémonos que tú te dedicas a temas de electricidad. Pues yo te diría, oye, si eres un electricista, pues si Ibai ha hecho una velada, tú haces un vídeo donde hables de cómo sería llevar todo el tema eléctrico para la velada de Ibai. Y con eso consigues llegar a la gente mainstream que ya te esté viendo o sea, que ya conozca la velada de Ibai y luego te conoce a ti como electricista. Esta estrategia era muy potente antes para poder llegar a mucha más gente. Pero es que ahora los algoritmos se han vuelto muy buenos. Es decir, si tú ya le hables solamente a tu cliente ideal, no tienes que hacer tantas virguerías para poder ampliar tanto el mercado. El algoritmo se ha vuelto tan potente que si tú haces el ejercicio de describir muy bien quién es tu cliente ideal y creas contenido para ese cliente ideal, el algoritmo va a trabajar por ti. Van a haber cuentas, muy probablemente con 5.000 suscriptores, cientos o miles de visitas por cada vídeo que consigan llegar a su cliente ideal. Aún así, no dejes de hacer este híbrido, ¿eh? Si puedes hacer el híbrido y llegar de vez en cuando a más gente, está bien. Pero céntrate en definir muy bien quién es tu cliente ideal y háblale a esta gente. Si a esta gente de repente también le interesa un tema mainstream, también haz ese tipo de contenido. Pero el algoritmo se está poniendo muy específico. Está siendo muy bueno identificando a quién tiene que enseñarle qué contenido. La tendencia número 5 tiene que ver con el UGC.
UGC. Y esto es algo que lleva muchísimo tiempo ya a nivel de marketing. El UGC, por si no sabes lo que es, te lo resumo muy sencillo. Básicamente tú puedes contratar a actores o a usuarios propios que ya estén utilizando tu producto, les mandas tu producto, por ejemplo, a actores de UGC, ellos te enseñan el producto, tú les puedes enviar un guión para que hablen de tu producto y tú eres el que pones estos vídeos con Facebook Ads hacia tus clientes potenciales para vender. Es mucho más interesante que el marketing de influencers, o por lo menos ha sido durante estos últimos años, porque te permite enviar este producto por menos precio a mucha más gente. Eso luego te permite poner anuncios y escalarlo a lo que dé. Es decir, tú se lo envías a 10 personas para que enseñen tu producto, tú luego eres el que pones ese dinero a Facebook Ads para poder enseñárselo a una audiencia potencial de clientes y te permite escalar mucho más rápido. También funciona enviárselo a microinfluencers, no solamente UGC, porque hoy en día casi todo el mundo es microinfluencer, gente que ya está acostumbrada a hablar a cámara, va a salir más barato que esos grandes influencers y luego tú vas a poder poner anuncios de pago. Aún así, la tendencia, esto es lo que ya se ha hecho durante muchos años, es TikTok. TikTok ha creado o ha lanzado TikTok Shop, que directamente permite comprar en la plataforma. Eso hace que las estrategias de UGC sean mucho más amplias. Puedes hacer cosas muy interesantes como campañas masivas donde hayan muchísimas personas hablando de tu producto que tengan un incentivo de afiliación y que estén promocionando tu producto directamente en la TikTok Shop, donde la conversión es mucho más rápido. Además, también hay diferentes estrategias donde en vez de tú ese UGC que te lo envíen y tú ponerlo desde tu cuenta, puedes directamente hacer que ellos desde su cuenta propia te permitan a ti poner anuncios para que ese vídeo llegue a más gente desde la cuenta de la persona a la que se lo has mandado. Eso es súper interesante porque todo lo que no parezca un anuncio en redes sociales tiende a vender más. Por lo tanto, si tienes productos físicos, si tienes un e-commerce, estudia todo lo que tiene que ver con la TikTok Shop, con el modelo de influencers que tienen, porque hay todo un mundo ahí que, como siempre, los primeros en llegar suelen sacar más rentabilidad. La sexta tendencia que veo para este 2026 a nivel de marketing es todo lo que tiene que ver con espacios físicos. He visto y he hablado con bastantes marcas de e-commerce que me dicen que los pop-ups están de moda. Empezaron haciendo uno y ahora resulta que es una de sus campañas más potentes. Y digo campañas porque una pop-up store básicamente es una tienda que además genera dinero. Tú coges y dices, oye, voy a poner una pop-up store en Barcelona y normalmente esto se hace durante un tiempo y luego se quita. Pues he visto varios e-commerce que han puesto esta pop-up store y la han dejado porque es rentable y además, y aquí viene lo interesante, hay una capa de contenidos que puedes poner por encima. Y es que esto es algo que a mí me fascina. Acciones que puedes hacer en el mundo físico que en el fondo no las estás haciendo por el mundo físico, las estás haciendo porque luego lo escalas con contenido y storytelling en redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imaginémonos que tú decides poner un cartel gigante en tu barrio local, ¿no? El típico de publicidad gigante de tu marca. Probablemente eso no tenga ningún tipo de retorno de inversión, porque la gente que lo ve por ahí es muy poca. Pero si en redes sociales cuentas la historia de cómo te hacía ilusión desde pequeño que pasabas por tu calle, por tu barrio y veías siempre ese cartel y para ti eso significaba tener éxito como empresa, poder salir en un cartel así de grande, y ahora que tienes tu propia marca has decidido cumplir un sueño que tenías de pequeño, que es poner un cartel de tu marca en tu barrio local, y coges, por ejemplo, no sé, a tu abuela y le dices, mira, ven a verlo, mira, ¿te acuerdas cuando pasábamos siempre por aquí y había este cartel de tienda cuando lo anunciaban, el Corte Inglés o lo que sea? Pues ahí ahora está mi marca. Eso probablemente no tenga ningún tipo de retorno en la vida real, pero sí que puede generar muchísima conversión, muchísimas visitas en redes sociales. Como esto, creo que van a salir muchas más estrategias de hacer campañas y cosas en físico que no tengan mucho sentido en físico, pero sí que lo tengan una vez metes la capa de contenidos por encima. Y por último, la tendencia número 7 tiene que ver con la confianza. ¿Y a qué me refiero por esto? En redes sociales, como hemos dicho antes, todo es una cuestión de oferta y demanda. Y ahora mismo yo creo que hay una saturación enorme de contenidos. Hay muchas personas intentando crear sus marcas personales, hay muchas personas intentando crear sus marcas de ropa, hay mucho de todo. Y hay una tendencia que en Estados Unidos ya lleva muchísimo tiempo que se llama Build in Public. ¿Qué quiere decir Build in Public? Vas a dejar que la gente observe, aquí he puesto gente, ya sé que dibujo un poco mal, pero vas a dejar que la gente observe cómo construir
construyes tu negocio. Y esto tiene que ver con la transparencia. Esto, por ejemplo, nosotros lo hemos hecho mucho en Spicy Fortuna, que desde el principio todos nuestros números son públicos y cada X tiempo hacemos un podcast donde explicamos todo lo que estamos haciendo, lo que nos ha ido bien, lo que nos ha ido mal, y son de los podcasts donde más audiencia conecta con nosotros porque hacemos partícipe a la gente de nuestro viaje. Y esto a lo mejor no lo tienes que hacer con números, pero puedes hacerlo enseñando el detrás de cámaras, puedes hacerlo enseñando cómo estás construyendo la empresa por dentro, puedes hacerlo sincerándote un día cuando has tenido un día terrible. Sobre todo tiene que ver con la realidad que hay detrás. Las historias no vienen de tú mostrarte como el superhéroe y eres la persona que lo haces todo bien. Durante mucho tiempo las redes sociales la gente únicamente ha mostrado lo positivo, lo bueno, lo que realmente les hace quedar bien, y eso se ha saturado de contenido de quedar bien y la gente está empezando a cansarse de ese tipo de contenido. Los que sean capaces de mostrar lo que no es tan bonito o lo que hay detrás de cámaras, lo que no está haciendo el resto de personas, creo que van a tener muchísimo más ganado a largo plazo. Así que nada, otro vídeo más de tendencias de este año. Espero que te sirvan y al menos te hagan pensar o puedas darle a la cabeza algo para plantear tu negocio para este 2026. Y ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, van a haber más vídeos así con pizarra y nos vemos en el siguiente. Chao.